A lo mejor es bueno poner las cosas en otra perspectiva, pero a veces creo que la única perspectiva es simplemente estar ahí, porque está bien sentir las cosas. Yo estaba realmente ahí, y eso fue suficiente para hacerme sentir infinito. Me siento infinito. Hola mundanos, hoy os traigo el wrap-up del mes de agosto. Leí muchos libros por suerte, así que vamos comenzando. Recordad que si queréis un poquito más de información de estos libros y de mi opinión sobre ellos, podéis seguirme en mi perfil de Goodreads. Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas, que es la misma autora de Trono de Cristal. Una corte de rosas y espinas, al igual que Trono de Cristal, se trataba de libros que tenían muchas buenas opiniones detrás, que tenía yo muchas ganas de leer y ver a qué venía todo aquello. Y en ambos casos me han parecido bastante decepcionantes. Una corte de rosas y espinas es una historia de fantasía con tintes de cuentos de hadas, pero más modernizado, con más acción, una historia más de ahora, pero el caso es que me dio la sensación todo el rato de que estaba leyendo cosas que ya había leído otras veces. Una protagonista que, como leí en algún comentario de Goodreads, intentaba ser Katniss Everdeen y se quedaba en Bella Swan. Relaciones que ya había leído otras veces, con el hombre misterioso que oculta un secreto evidente desde el principio, y al final la cosa se vuelve un pelín más oscura, pero el caso es que desde el principio estuve leyéndolo para acabarlo porque el estilo me parecía muy plano, me parecía todo el rato cosas y relaciones y episodios que ya había leído otras veces. Hijo Dorado de Pierce Brown, que es la segunda parte de Amanecer Rojo, una de mis lecturas favoritas de 2015. Me dio la sensación de que había perdido toda la frescura de la primera parte, todo ese conocer a esos personajes tan especiales, por ejemplo. En esta segunda parte pues ya los conoces, ya no te sorprende. También cambia el escenario, no os voy a hacer spoiler, pero era una novela mucho más típica ciencia ficción juvenil que ya había leído otras veces. Sí que tiene muchas escenas muy crudas, muy bien narradas, lleva bastante bien el ritmo, pero me dio la sensación de que no era algo tan especial como había sido la primera parte, aunque sí que es cierto que la segunda parte de esta novela tiene bastantes giros argumentales que no vi venir y el final es bastante... Así que definitivamente es un libro que merece la pena, pero no está a la altura, en mi opinión, de la primera parte. On the Other Side de Carrie Hope Fletcher. Para quienes no lo sepan, Carrie es una youtuber y me llamaba muchísimo la atención este libro por pistitas que había ido dando en su canal sobre el argumento. Me pareció una lectura muy tierna, con ciertos toques de realismo mágico bastante arriesgados. Es la historia de una mujer que muere, pero antes de poder ir al cielo tiene que resolver algunos asuntos que dejó abiertos en su pasado. Nos va contando tanto su historia de ella con veintitantos años y una historia de amor que tuvo, como los asuntos sin resolver que ella desde su presente / muerte intenta solucionar para poder pasar al otro lado. La primera mitad de la novela me enganchó bastante porque te cuenta pues esa historia de amor de ella de joven y me parecía muy tierna y muy paulatinamente narrada, con unos personajes diferentes que no son la típica chica tímida, chico misterioso o chico súper bueno. Me pareció una relación bastante real, pero más allá de eso la segunda mitad flaquea bastante porque ya no tiene trama, entre comillas, y además el estilo era un pelín cursi para mi gusto. Harry Potter and the Cursed Child, o Harry Potter y el legado maldito. Tengo muchos libros que comentar en este vídeo y este es uno que quiero comentar en profundidad, así que pasaros por el vídeo del próximo jueves Potterhead, este jueves a las 6:30, y tendréis una reseña en profundidad con y sin spoilers de Harry Potter y el legado maldito. Alcatraz y los bibliotecarios malvados de Brandon Sanderson. Si sois asiduos de este canal sabréis que durante el último año Brandon Sanderson se ha convertido en uno de mis autores favoritísimos. Este libro es algo completamente distinto a lo que he solido leer de él, que es una fantasía más adulta, y esta es el inicio de una saga middle grade, a caballo entre lo infantil y juvenil, pero es igualmente maravillosa porque tiene todo el ingenio del estilo de Brandon Sanderson y de hecho cada capítulo comienza con una lección sobre escritura que te da su narrador. Por ejemplo, te deja un capítulo con un cliffhanger y al siguiente empieza, en lugar de seguir con esa escena ahí en plena tensión, te habla de cómo a los autores les encanta reírse de sus lectores, por ejemplo, cortando escenas de acción en el momento más intrigante. Es un libro divertidísimo, con un mundo muy original, en el que todo es una conspiración de los malvados bibliotecarios que han conseguido que la gente normal esté totalmente engañada. Existen personas como los Smeldry que tienen dones tales como romper siempre todo lo que tocan, decir
cosas sin sentido de repente o llegar tarde a los sitios. Y son literalmente sus dones, que son como, los utilizan como poderes mágicos. Es una novela, como digo, de aventuras, llena de acción, llena de humor, llena de una fantasía y un mundo conspiranoico totalmente original que solo podría hacer Brandon Sanderson y que os recomiendo muchísimo. Lady Midnight de Cassandra Clare, el octavo libro, el noveno, el 10º libro ambientado en el mundo de los cazadores de sombras y que inicia una nueva saga. En este caso los protagonistas son Emma Carstairs y Julian Blackthorne del Instituto de Los Ángeles. No hace falta que hayáis leído ningún libro de cazadores de sombras para adentraros con esta historia porque está hecho para eso, entonces constantemente está explicando temas del mundo de las sombras, de las criaturas que lo habitan, de cómo funciona, que si ya has leído los demás libros de la saga igual te resultan un poco cansados porque en realidad tú ya sabes cómo funciona todo eso. Me gustó bastante más que la segunda trilogía original de The Mortal Instruments. Creo que tiene el ritmo mejor medido, que son personajes más distintos, aunque sin salirse de la tónica de Cassandra Clare, ahí siempre con un punto de listillos, todo el mundo es súper ingenioso todo el rato. Pero en esta nueva saga introduce personajes diferentes, ya no tanto los protagonistas, que quizás son los más arquetípicos, sino los secundarios, que vendrían a ser en este caso la familia de Julian, sus hermanos pequeños y su tío. Cassandra Clare se mete ligeramente en el mundo de las enfermedades mentales, de las relaciones de familia que quizás no había tratado tanto en otros libros, y aunque sigue teniendo tópicos de sus novelas como el amor imposible a cualquier precio, si eres capaz de ver más allá de esto no deja de ser una buena historia con buenos personajes y con algún que otro giro argumental muy fuerte, que por cierto si leéis la sinopsis de la novela en español os fastidiaréis porque os fastidian el plot twist que aparece en la página 530, pues en la sinopsis en español sale. Six of Crows o Seis de Cuervos de Leigh Bardugo ha sido una de mis lecturas favoritas de este verano, un gran descubrimiento porque Leigh Bardugo, para quien no lo sepa, es la autora de la trilogía del mundo de Grisha y es una trilogía que a mí no me convenció, de hecho no pasé del primer libro, me parecía una ambientación original, pero los personajes y la historia no. Sin embargo, Six of Crows mantiene lo bueno de esa trilogía, que en mi opinión es esa ambientación fantástica donde hay una orden de gente con diferentes poderes, que son los Grisha, con diferentes maneras de afectar a la naturaleza humana, los elementos, la materia. Mantiene eso, pero con una historia muchísimo más atrayente y sobre todo con unos personajes maravillosos. Tiene 6 protagonistas que son diferentes tipos de marginados sociales: un ladrón, una espía, un ex convicto, un pistolero adicto al juego, y yo personalmente siempre he sentido debilidad por este tipo de personajes diferentes, carismáticos, misteriosos de por sí, no porque lo intenten hacer misterioso, sino porque es una figura que se presta a ello. Quizás la trama, que es un poco rollo Ocean's 11, Misión Mega Imposible, tiene algunos fallos, pero aún así está bastante bien, el ritmo es constante, hay aventuras y peligros en todo momento y por supuesto los personajes y las relaciones entre ellos y la forma en la que se lleva el romance. Aleluya, gloria a Dios, gracias Leigh Bardugo por haber creado ese tipo de relaciones. No os diré cuáles porque sería un poco spoiler decir entre quiénes hay romance, pero es maravilloso y además tiene la importancia justa en la trama. Hasta aquí el wrap up de hoy. No olvidéis que si queréis seguir al día de lo que voy leyendo conforme lo voy leyendo y de mis opiniones, podéis seguirme en mi cuenta de Goodreads y en mis demás redes sociales. Nos vemos el próximo jueves, con el que será el último jueves Potterhead de momento, con la reseña con y sin spoilers de Harry Potter y el legado maldito. Y como siempre, el próximo martes también a las 6:30. Y hasta entonces, paz. ¿Quieres conocer los trucos de BookTube? ¿Mejorar tu forma de editar, de hacer guiones, tu puesta en escena? Pues yo puedo intentar enseñarte en el taller del Ateneo Literario o en el campus presencial de la Biblioteca Cubit. En la descripción te dejo los links para informarte de las dos opciones. La lección de cómo poner una voz de anuncio de mierda como esta no está incluida en ninguno de los cursos.